Un accidente en una base militar rusa mata a 5 personas y dispara las alertas por radiación en la región. La agencia nuclear del país ha afirmado que 5 de sus hombres murieron en la prueba de un cohete de propulsión de combustible líquido. Sucedió el jueves en la región de Arkhangelsk, al norte del país. Los niveles de radiación en la ciudad de Severodvinsk subieron 20 veces por encima de la tasa permitida. Tras el accidente, el tránsito marítimo se ha cerrado a embarcaciones civiles en la bahía Dvina, en el Mar Blanco. A las organizaciones ecologistas les preocupa la gestión de estos accidentes. Por supuesto, yo no compararía esto con Chernóbil. Pero en general ahora en Rusia hay un gran problema con la actitud responsable hacia los residuos radiactivos. No es tan importante si hay algún tipo de accidente que ocurra en el reactor o si una pérdida de residuos radiactivos llega al río. Lo que es importante es cómo se relaciona toda la industria con la seguridad. Desde que el incidente tuvo lugar, varias farmacias en distintas ciudades han vendido todas las pastillas de yodo, un medicamento que puede bloquear la absorción de yodo radiactivo por parte de la glándula tiroides, pero que también puede generar problemas médicos.